Bienvenidos a Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Entre los patógenos que afectan el tracto gastrointestinal, pocos han tenido un impacto tan profundo en la salud infantil global como el rotavirus. Revisemos entonces, primero, la historia de este patógeno. El rotavirus fue identificado por primera vez en el año 1973 por la investigadora australiana Ruth Bishop y su equipo, quienes estudiaban muestras de biopsia intestinal de niños hospitalizados por diarrea grave. Mediante microscopía electrónica observaron partículas virales en los enterocitos del intestino delgado, particularmente en las células epiteliales situadas en las vellosidades intestinales. Entonces, estas partículas presentaban una morfología muy característica, una estructura circular con radios que recordaba la forma de una rueda. Entonces, a partir de esta apariencia es que se le dio el nombre de rotavirus, derivado del término latino rota, que significa precisamente rueda. Tras su descubrimiento, múltiples estudios epidemiológicos demostraron que este virus era responsable de una gran proporción de los casos de gastroenteritis infantil en el mundo. Antes de la introducción de las vacunas, prácticamente todos los niños se infectaban al menos una vez durante los primeros años de vida. Podemos ver entonces que el reconocimiento del rotavirus como agente etiológico de diarrea grave transformó la comprensión de la gastroenteritis pediátrica y abrió el camino para el desarrollo de estrategias de prevención basadas en la vacunación. Estructura y replicación. El rotavirus pertenece a la familia Reoviridae y se caracteriza por poseer un genoma compuesto por ácido ribonucleico de doble cadena, es decir, ARN bicatenario. Este genoma está segmentado en 11 fragmentos, cada uno de ellos responsable de codificar proteínas estructurales o no estructurales necesarias para el ciclo viral. Ahora, una característica particularmente importante es su cápside triple. Esta estructura proteica de 3 capas le brinda al virus una especial estabilidad frente a condiciones adversas del tracto gastrointestinal, incluyendo la acidez gástrica y las enzimas digestivas. Gracias a esta protección estructural, el virus puede atravesar el estómago y alcanzar el intestino delgado en forma infecciosa. Luego, la infección va a tener lugar cuando el virus se une a receptores presentes en los enterocitos maduros de las vellosidades intestinales. Y tras la entrada viral, la replicación va a ocurrir en el citoplasma dentro de estructuras especializadas denominadas viroplasmas, donde se sintetizan nuevas copias del genoma viral. Finalmente, las partículas virales ensambladas se liberan y pueden infectar células vecinas, amplificando rápidamente la infección intestinal. Factores de virulencia. La patogenicidad del rotavirus depende de varios factores de virulencia que facilitan tanto la infección intestinal como la producción de diarrea. Uno de los elementos más importantes es la proteína no estructural NSP4. NSP4 de proteína no estructural 4, por sus siglas en inglés, considerada la primera enterotoxina viral descrita. Esta proteína altera el equilibrio del calcio intracelular en las células infectadas y desencadena cambios en la secreción intestinal de agua y electrolitos. Además, el virus presenta proteínas de superficie que facilitan su adhesión a los enterocitos del intestino delgado. Estas proteínas permiten la interacción con receptores celulares específicos y favorecen la entrada del virus en las células epiteliales. Ahora, otro factor relevante es la notable estabilidad ambiental del rotavirus. Las partículas virales pueden sobrevivir durante largos periodos en superficies contaminadas,
también en agua o alimentos, lo que facilita su transmisión por vía fecal oral. Entonces, la combinación de estos factores, estamos hablando de enterotoxina viral, tropismo por enterocitos y resistencia ambiental, explican la alta eficiencia del rotavirus para propagarse y causar brotes de gastroenteritis en poblaciones infantiles. Mecanismo patogénico. El mecanismo patogénico del rotavirus se basa principalmente en el daño directo al epitelio del intestino delgado. El virus infecta preferentemente los enterocitos maduros localizados en la superficie de las vellosidades intestinales, células que desempeñan un papel importante, crucial en la absorción de nutrientes y líquidos. La replicación viral dentro de estas células conduce a su destrucción, lo que provoca un acortamiento y además provoca una atrofia de las vellosidades intestinales. Como consecuencia de todo esto, la superficie de absorción del intestino va a disminuir de forma significativa. Por otro lado, y al mismo tiempo, tenemos a la proteína NSP4 que induce secreción activa de líquidos y electrolitos hacia la luz intestinal. Entonces, este proceso genera un componente secretor de la diarrea que se suma al componente mal absortivo producido por el daño epitelial. Adicional a todo ello, la infección altera enzimas digestivas del borde en cepillo, como la lactasa, lo que puede producir intolerancia transitoria a la lactosa durante el episodio infeccioso. Vemos entonces que la combinación de mala absorción, secreción intestinal y daño epitelial explica la diarrea acuosa profusa intensa característica de la infección por rotavirus. Respuesta inmune. La respuesta inmunológica frente al rotavirus se desarrolla principalmente en la mucosa intestinal. Los anticuerpos de inmunoglobulina A secretora, IgA secretora, desempeñan un papel fundamental, importantísimo en la neutralización del virus dentro de la luz intestinal. Durante la primera infección, especialmente en lactantes, el sistema inmunológico aún es evidentemente inmaduro, lo que permite una replicación viral más extensa y por lo tanto se producen cuadros clínicos más severos. Con las infecciones ya repetidas o sucesivas se desarrolla una inmunidad parcial. Esto significa que aunque el individuo puede volver a infectarse, los episodios posteriores suelen ser menos graves, menos intensos o incluso asintomáticos. Este fenómeno nos explica por qué los cuadros más severos se observan en niños más pequeños, mientras que en adultos las infecciones por rotavirus suelen ser realmente leves o desapercibidas. Las vacunas actuales, y esto es importante, imitan este proceso inmunológico natural al inducir una respuesta inmune mucosal protectora que reduce de manera muy significativa la probabilidad de gastroenteritis grave. Manifestaciones clínicas. La infección por rotavirus se manifiesta clínicamente como una gastroenteritis aguda. El cuadro suele comenzar con vómitos intensos, seguidos de diarrea acuosa, abundante, profusa y fiebre moderada. Los vómitos suelen aparecer en las primeras 24 a 48 horas y pueden dificultar la administración de líquidos por vía oral. Luego de ello, predomina la diarrea acuosa que puede persistir entre 3 y 7 días. Aquí el principal riesgo clínico asociado a esta infección es la deshidratación. En lactantes y niños pequeños, la pérdida rápida de líquidos puede producir signos como mucosas secas, letargo, disminución de la diuresis y taquicardia. En la mayoría de los casos, cabe destacar que la enfermedad es autolimitada. Sin embargo, si es que no hay una reposición adecuada de líquidos y electrolitos ante la pérdida abundante que está habiendo, este cuadro puede evolucionar hacia cuadros graves de deshidratación que requieren hospitalización. Por esa razón,
el reconocimiento temprano de los signos de deshidratación constituye un aspecto esencial del manejo clínico. Epidemiología. El rotavirus ha sido históricamente la principal causa de gastroenteritis viral grave en niños menores de 5 años en todo el mundo. Antes de la introducción de la vacunación, se estimaba que prácticamente todos los niños experimentaban al menos una infección durante los primeros años de vida. La transmisión. ¿Cómo ocurre la transmisión? Esta transmisión ocurre principalmente por vía fecal oral. Las partículas virales presentes en las heces pueden contaminar las manos de una persona que está infectada, puede a partir de ahí migrar hacia superficies, juguetes en los niños, alimentos, útiles escolares, facilitando su propagación en entornos como guarderías, hospitales y en los mismos hogares. Entonces, el virus, además, presenta una elevada estabilidad ambiental, lo que contribuye a su alta transmisibilidad. Ahora bien, en regiones templadas, la infección suele mostrar un patrón estacional con mayor incidencia durante los meses fríos. En contraste, en zonas tropicales, la circulación viral puede mantenerse durante todo el año. La introducción de programas de vacunación infantil ha reducido significativamente los números relacionados a las hospitalizaciones y la mortalidad asociada a rotavirus, convirtiéndose la vacunación en una de las intervenciones más importantes en salud pública pediátrica. Diagnóstico. El diagnóstico de las infecciones por rotavirus se basa principalmente en la detección del virus en muestras de heces. Las pruebas inmunológicas, como el ensayo inmunoenzimático, conocido como ELISA, permiten identificar antígenos virales específicos presentes en las heces del paciente. Estas pruebas son rápidas, relativamente económicas y ampliamente utilizadas en laboratorios clínicos. En entornos de investigación o vigilancia epidemiológica también pueden emplearse técnicas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa, que, como sabemos, permite detectar el material genético viral con una elevada sensibilidad. Ahora bien, no obstante, en la práctica clínica diaria, cotidiana, el diagnóstico suele ser principalmente clínico, especialmente durante brotes en poblaciones infantiles. Es importante mencionar que la combinación de diarrea acuosa, vómitos intensos y edad pediátrica, particularmente en el contexto de circulación estacional del virus, suele orientar fuertemente hacia el diagnóstico de gastroenteritis por rotavirus. Ahora, una pregunta clásica es, entonces, ¿por qué este virus es estacional? ¿Por qué este virus genera mayores brotes en meses de frío? Bueno, basta con respondernos a la pregunta ¿en qué meses es que los niños suelen ir a las escuelas? No es en el verano, ¿verdad? Es en las épocas frías del año o por lo menos en las temporadas que no son especialmente calurosas. Entonces, en esas épocas es donde más las personas, los niños, suelen contagiarse con rotavirus. Manejo y tratamiento. El tratamiento de la infección por rotavirus es fundamentalmente de soporte y se centra en la prevención y corrección de la deshidratación. La intervención más importante es la reposición adecuada de líquidos y electrolitos. Ahora, en la mayoría de los casos, esto puede lograrse mediante el uso de soluciones de rehidratación oral, que contienen, como sabemos, una combinación equilibrada de glucosa y sales diseñadas para facilitar la absorción intestinal. Ahora bien, en pacientes con deshidratación leve o moderada, la rehidratación oral suele ser suficiente para controlar la enfermedad. Sin embargo, en casos de deshidratación severa, grave, especialmente en lactantes pequeños, puede ser necesario administrar líquidos por vía intravenosa en un entorno hospitalario. Aquí es importante destacar además que los antibióticos
no tienen ningún papel en el tratamiento de esta infección viral, precisamente porque es una infección viral. Su uso innecesario, el uso innecesario de los antibióticos, no solamente es ineficaz, sino que también va a contribuir al problema global de resistencia antimicrobiana. Entonces, el manejo clínico adecuado depende principalmente de una hidratación temprana y adecuada, previniendo fundamentalmente la deshidratación del paciente y las consecuencias que puedan producirse a partir de esa deshidratación. Prevención y control. Las medidas más efectivas para prevenir la enfermedad grave causada por el rotavirus están relacionadas a la vacunación infantil. Actualmente existen vacunas orales atenuadas que se administran durante los primeros meses de vida como parte de los programas de inmunización pediátrica. Estas vacunas inducen una respuesta inmune mucosal que protege contra formas graves de gastroenteritis. Diversos estudios han demostrado que la vacunación reduce, como podemos ver, significativamente las hospitalizaciones. Además, las complicaciones asociadas a la deshidratación y la mortalidad infantil relacionada con esta infección. Ahora bien, aunque las medidas de higiene como el lavado de manos y la desinfección de superficies contribuyen a disminuir la transmisión, la elevada estabilidad ambiental del virus hace que estas estrategias por sí solas sean insuficientes para controlar completamente la enfermedad. Por tal motivo, la vacunación continúa siendo la herramienta más importante para reducir el impacto epidemiológico del rotavirus en la población infantil. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones relacionadas a este patógeno? En primer lugar, el rotavirus representa uno de los ejemplos más claros de cómo un virus entérico puede causar enfermedad grave a través del daño al epitelio intestinal y la alteración del equilibrio entre absorción y secreción de líquidos. Número uno. Número dos, durante décadas este patógeno ha sido la principal causa de diarrea grave en la infancia. Sin embargo, gracias a la vacunación infantil, su impacto en la salud pública ha disminuido de manera significativa en muchos países. En tercer lugar, y finalmente, es importante reconocer que comprender su estructura, su mecanismo patogénico y sus manifestaciones clínicas siguen siendo el pilar fundamental para reconocer oportunamente la enfermedad por este patógeno y prevenir sus complicaciones. Muy bien, llegamos así entonces al final de este episodio de Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Si te gustó este video, dale like, deja tus preguntas en la sección de comentarios y no te olvides de suscribirte al canal. Hasta el próximo patógeno.